Bueno, buenas noches, aquí estamos otra vez. Esta vez, después de mucho tiempo, no sé cuándo fue el último video, Hace 2 meses. hace más de 2 meses, que leímos Las ovejas eléctricas. Sueñan los androides con una. Ese quedó grabado. Sueñan, sí, la de Sueñan los androides con burras No, el eléctricas. último que vimos fue el de los detectives, el club de lectura de los No, detectives. pero hablo Ah, de en de los este libros. espacio de lectura, ya no es ni un espacio Pues de de compartir compartir escritos. los libros ni de compartir escritos, sino que Hablar de los hablar del libros. libro que nosotros leemos cada 2 meses muy juiciosamente y no lo dejamos para la última semana. Vamos para el último día. Ni posponemos Ni eso. posponemos para que sea cada 3 meses, 4. No, no, no. Aquí llegan los cuantos más responsables. Si ven muy poca gente, en efecto, nadie se quería leer un libro Desde esta página. Sí. de 60 páginas, pero aún así no se lo leyeron. Por eso ya hay 4 peluditos juiciosos, otros que faltaron por cuestiones del trabajo. Pero bueno, La última ¿de qué vez. era esta vez? Pasamos de Sueñan los costeños con burras eléctricas a la casa de las waifus calientes. Yo no me acuerdo el nombre del escritor. Bueno, ya leímos La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata. Ay, 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 papá. Ahí sí, mire. Yasunari Kawabata. Como por dar un pequeño resumen, porque realmente yo creo que ese libro se puede resumir muy fácil. Muy fácil, es un señor llamado Eguchi. El viejo Gucci Gucci. que por recomendación de un amigo lo invitan a un lugar. Un lugar que aparentemente podría ser un burdel cualquiera, pero resulta siendo que es algo distinto porque nada más invitan a gente que sea como digna de confianza. Y segundo, porque la calidad de quienes, del servicio que se presta es distinto. Porque sí, es con muchachas, con mujeres, pero en este caso están narcotizadas que no las se despiertan de ninguna forma. Y además en cuanto al servicio tiene una cualidad de que directamente creo que así inicia el libro, diciendo no le puede poner ni un dedo encima, En la boca. ni un dedo en la boca. En la boca. Porque tocarla sí puede. Pero no meterle el Pues dedo en ya la boca sí métele no puede. Sí. dedo, Ningún tipo de contacto que se considere, inapropiado. sí, inapropiado sexual se puede realizar con ellas. Eso del resumen, ahí de por medio pasan un montón de reflexiones, de recuerdos, Mm. De sensaciones, sí, de sensaciones, olores. muchas cosas, porque es un libro medio, yo no diría críptico, yo no diría críptico, pero sí es muy, no sé cómo ponerlo, Sutil. sutil, visual, muy de intentar transmitir cosas que no es tanto lo que haya ocurrido ahí, porque son 5 capítulos y pues durante los capítulos va narrando las noches que pasan con distintas mujeres. Y ahí va, pues se va desarrollando muchos pensamientos del entorno, muchas cosas, como decía, muchas sensaciones. Ya, finalmente, eso es como el resumen que se puede dar. Y la intención es como conversar en torno a qué pasó, no tanto en historia, sino sí, de lo que ocurre ahí, por lo que decías. No sé si llamarlo críptico, pero es muy, no sé, muy así como se narraba, porque narra recuerdos y sueños mucho. Da mucho la sensación de decir, eso parece uno leyendo un recuerdo, un sueño. Ujú. Pero entonces empezamos con el que nos pareció. Sí, es como la tradición. ¿Quién Inicia tú. Inicia por allá. En el polo opuesto. Adrián, ¿por qué no le gustó? Tengo esa fama de María. Bueno, sobre qué pues qué me pareció. Yo con este libro me sentí leyendo Las sexagenarias sombras de Grey. No, me pareció estresante. Me pareció, pues a mí no me gustó, no me gustó. Los traques. Bueno, ya fuera el chiste. Pero no, es en serio. El libro no me gustó. Si no es porque vamos a compartirlo, no lo termino. Y diría que lo terminé si hubiera tenido final, si hubiera terminado.
Pero yo creo que llegamos a una temporada que era un chiste como, ay, lo que propone Sebastián no tiene final, pero cada vez se va tornando más, como más tétrico, más real. Entonces yo pienso que de alguna manera como que nos está troleando. No, yo le voy a decir, eso sí tiene final, pero usted tiene que Descubrir. ser un lector muy activo de eso para haberse dado cuenta. Imaginarlo. No, imaginarlo no, porque para mí deja todas las pistas suficientes para deducir el final. Y eso lo descubriremos cuando estemos discutiendo pues sobre el... Para mí no tuvo final. De hecho, yo esperaba ver qué iba a pasar con la casa de las durmientes, qué iba a pasar con él, que quién lo iba a descubrir, que nada, pero no. O sea, Eso no era la intención del libro. se nota, porque él es un premio Nobel por lo que estuve viendo. O sea que algo sabe, pero la forma como escribe definitivamente no encaja con lo que un ser humano normal quisiera leer. Lo que usted querría leer. Aquí, ¿quién es un ser humano normal? ¿Te Bueno, consideras un ser humano normal? no, pero es que yo creo que este no es un libro para cualquiera, o sea, no es un libro para un ser humano normal, es un libro para alguien que busca algo específico ahí. Para mí fue complicado, por ejemplo, tener que salir tanto del momento. O sea, estoy mirando algo de la chica y de repente estoy en un recuerdo, ¿cierto? Y lo peor es que los recuerdos se llaman chicas. Entonces cuando la chica le habla, yo, ay, hijo de madre, se despertó. Y luego, no, es que está en el recuerdo. Cuando la chica le arrebata el pañuelo, yo, hijo de madre, está sonámbula. No, es un recuerdo. Entonces como, pues porque se refiere a las chicas de los recuerdos como también se Pero les refiere a las pone chicas. nombre. Ajá. Entonces Yo eso, creo que a ninguna, ni en el recuerdo, ni Ni en en el lo recuerdo. que ocurre, jamás se dice un solo nombre. no, pero yo creo que sí. Yo creo Ni de las, yo no recuerdo ni de las la que se hijas, murió. La esposa tampoco. ni de la esposa, ni de las otras parejas que tuvo, Ni la ni de las prostituta. amantes, mm, pues de la geisha. Pues es raro, es un libro raro, no es para cualquiera, no es para mí. No, yo la verdad lo sentí muy, o sea, lo de las exagerantes sombras de Grey, lo digo como muy en serio, como que era un libro erótico, pero de viejitos. Sí, esa es como mi opinión general, no sé quién va. Eh, a mí sí me gustó, sí me gustó. Concuerdo con algo que iba Adrián, es que el problema de que no le pusieron nombre a las chicas, hubo un punto en el que yo, uy, me disocié y pasó, más que todo no me pasó en el segundo episodio, de cuando empezó a hablar de la sangre y todo eso. Yo, ay, Gonora, la exploró. Pero ya, entonces me tocó volverme y yo, no, no, está... Ahí es difícil la distinción entre recuerdo, sueño y presente, me pareció. Eh, a mí me gustó, no lo considero un libro erótico de viejitos. Me pareció incómoda la lectura. Hay momentos en los que yo lo leí y se me subió la temperatura, pues, fuera de joda, se me... Se yo, Basta, yo a veces soy... basta libros, no Ya hagas va, eso. hay libros, ay. Yo a veces cuando leo soy mucho de... Me gusta meterme pues en la historia, en el personaje, y me gusta pues como tratar de sentir lo de... Lo, lo que trata de sentir el protagonista y a veces cuando es que es olor a leche materna, es olor a que sale de la humedad, uy, las descripciones que ya, no, Gucci, ay, Dios mío, ¿no? Qué fuerza de voluntad tiene. Y hay situaciones que son La tan... leche materna, qué fuerza de voluntad, ay Dios mío. Si yo hubiera estado ahí. Si yo hubiera estado ahí. Y a veces son situaciones, no, son perversas las situaciones, perversas. Es como, no, no, esto sería algo que uno escribiría. No sé si con la misma calidad, pero no, me gustó, me gustó. Creo que con cada tipa con la que durmió y cada día en específico se puede sacar una lectura distinta. Es más, hasta creería que cada noche podríamos haberlo usado como un cuento semanal. Como hicimos similar a la semana de Sherlock Holmes. Pero sí, sí, me gustó, me agradó. Mm, No lo sentí tanto como un
cuento erótico, sino más bien como algo morboso, no en un sentido peyorativo, sino que fue morboso. No, no siento que la intención del libro haya sido ser unas 50 sombras de Grey de, ay, llegó el señor Eguchi y le tocó un seno pues, en el sentido para excitar. No, no. Si usted alguna vez leído un texto erótico, un libro, yo unas intenté y son horribles. Eh, Son cuentos que yo para señoras cuarentonas sin parejas y llegó el señor Burns y se sacó su trozo de carne y besó sus grandes senos y tocó su medalla y luego... se entiende el motivo de cada texto. Este no lo sentí personalmente como... Este hacer como mi porno escrito. No, esto hay una intención. La intención no era excitar. Yo creo que era más bien incomodar. Me gustó. Bueno, aquí hay que considerar que yo fui el que propuse el texto y esta no es la primera vez que yo me lo leo. Ah, bueno. O sea, lo propuso consciente de lo que Sí, estaba haciendo y aún consciente de así lo lo que estaba propuso. haciendo, sí, y aún así lo propuse. ¿Por qué? Porque siguiendo el chiste del club de lectura, opinión diametralmente opuesta a Adrián. Adrián, yo llevo todo el día pensando qué adjetivo ponerle a ese libro. Y esto suena, vea, llegué a uno y no encuentro, por eso va a tener sus peros y me va a tocar explicarme. Voy a decir muchas Va a cosas. ser el exacto, pero el que más Voy a decir, consigue. pero yo no lo encontré de otra forma, no en cuanto a la trama, no, también, en todo. Entonces yo no encontré ninguna palabra que se me diga yo en una lectura tan hermosa no he visto en mi vida. Y por eso le digo que es que suena raro. Y yo le digo y le voy a decir hermosa, no es tanto por la temática, no es tanto, no es tanto por, sí, tiene que ver mucho con la forma en que escribe. Que escribe, ¿por qué? Porque yo no, de verdad, yo pocos libros tan evocadores he conocido. O sea, si ese libro usted lo implica, lo engancha, ese libro a usted le empieza a despertar hasta emocionalmente un montón de cosas. Porque es que directamente, probablemente no son cosas que hemos vivido porque ninguno aquí es un viejo como decía el propio Gucci, ninguno aquí es alguien que ya no es un hombre, Que ya no es un hombre, sí, pero que le ya no suena es un hombre hombre, todavía. que ya no es un hombre. Y aún así, uno, pues, es que lo decía así en términos sexuales, de poder tener relaciones. Y aún así, uno sentía las cosas que él llegaba a transmitir de la soledad. No, y eso que, por ejemplo, eso estaba más metafórico, de, por ejemplo, de la soledad, del deseo, de la angustia, del desconcierto mismo que él tenía, simplemente por cómo eso está escrito. Y hay algo que ahí sí es muy notorio, porque eso que es como muy, muy abstracto, pero algo muy notorio en esa forma de escribir, y es que no sé, es como que en cómo va escribiendo, le va a usted apelando todos los sentidos. Porque de verdad usted siente que huele las cosas. Usted siente el tacto de las En cosas. el olor sí como que uno intentaba oler, Lo dulce porque de la todo leche era muy materna. descriptivo en ese sentido, pero no era que yo sintiera un olor, sino como No, pues eso obviamente no es así. Digo que es muy evocador porque uno simplemente con leer algo puede sentir algo parecido a llegar a oler eso. Usted llega a hacer las asociaciones sensoriales con las cosas y eso termina uno involucrando porque es desde el hecho de ver todo el cuarto lleno de terciopelo y ver cómo reflejan las cosas. Por ejemplo, que unas son cosas muy visuales, otras son cosas muy olfativas, otras de lo del tacto. Por ejemplo, creo que al primer capítulo, cuando él mencionaba es que el tacto áspero y grueso que puede hacer sangrar simplemente una mujer por tocarla. no recuerdo eso. Él lo decía con la boca. Sí. Que la boca de todo hombre tiene la capacidad de hacer sangrar cualquier parte de una mujer. Es que bueno, no tengo un próximo escrito. Él decía eso al inicio con la muchacha de 20 años, Sí. pero no era la que estaba acostada, sino que él tenía un recuerdo de haber estado con una mujer y haberla hecho sangrar Ajá. por haberle besado los pechos. ¿Y con qué carajo le dio un pico con los dientes? No, no ha hecho besitos Eso no- mordelones. Pero no para sacar sangre, Alejandro. Mm. ¿Usted cuánto o qué tan duro tiene que morder? Lo Para suficientemente. romper. Sí, o sea, para que sangre. Bueno, las marcas. No pues, mucho, no mucho. y ya tienes. No, los senos son muy frágiles. Alejandro, no vayamos
Vea, no, sino que es que yo no creo que es que sea algo tan racional y tan literal. Eso simplemente es algo que se narra así para reforzar la fragilidad misma. Eso no es porque tenga una lógica ahí súper interna, eso es más cosa literaria para darle sentido a lo que quiere contar. Bueno, y si ahorita borramos esto, es la edición. No, eso es- Va a tocar hablar de eso Ay, todo el eso es rato. técnico. De hecho, se puede decir que Más si, bien. si seguimos conversando hay que pensar si se lo van a publicar o no. Bueno, se va a publicar. ¿Cómo? Solo tenemos los mismos videntes, los mismos visualizadores. Somos los dos. Somos nosotros. Nosotros y a los dos amigos que yo les roto este video por un grupo que tengo. Deberíamos hacer comentarios. Me encanta la participación de Sebastián. Felicitaciones. Ahí sí no. Desde San Antonio de Prado. Un saludo desde Colombia. Me pido donde me saludan así como, ay, muchas gracias por el video, un saludo desde Colombia. Digamos, para nuestros visualizadores, comenten de vienen y de quién les gustan los aportes. ¿Son Team Adrián o Team Sebastián? No, no. Hay otro team acá. Pero bueno, yo intentando como responder, yo también digo, eso tampoco son 50 sombras de Grey para seniles. ¿Por qué? Porque es que ese libro tiene algo, y a él lo decía mucho, es que yo digo más que incomodar, es que sí, eso sí tenía un componente erótico fuerte, pero a ver cómo lo diría, era un erotismo que no lo deja usted sano, y no lo deja usted tranquilo, y no es yo disfruté de lo que acabé de leer, es un Al contrario. yo disfruté y me siento tan incómodo de haber hasta cierto punto A ver, lo que yo haber sentido esto. ¿Has sentido eso? Más que todo en la cuarta noche que la situación se puso por lo ilegal que... Más que todo por la situación, creo que fue específicamente la de la cuarta noche, que la situación es directamente tan prohibida, que es como, vergas, está mal. Y no quiero sentirme como sintiendo, porque está mal, hasta el propio texto hace sentir que está mal y es como, no, no, no. ¿Cuál fue la cuarta noche? La de 16. La de dos, ah, La de 14. No, la de 14 es con la que él se metió anteriormente. La que está en ese momento en la cama con él tenía 16. La de 14 fue el que le dejó ir al festival con una amiga. Bueno, hay una de todas que queda implícito que es menor de edad. No, es que dicen que tiene directamente 16. No, queda implícito, no lo dice. Ah, no, no, directamente. no es que implícito, como Pero está tan implícito que es tan Que es claro. explícito. Es extremadamente claro. que tiene la piel demasiado firme, que Gucci hace, primero, mayor de edad no parece tener entre 15 y 16, se hace... No, es lo que dice Sebastián, es que no es algo erótico en el que, uy, qué rico una loli o algo, una buena por el estilo, sino que es como... soy un asco. Pero es que para mí con eso es que se pone ahí y y por eso, a ver, y se pone algo ahí que yo digo que a mí se ponen para mí muy delicado y por lo que usted ser capaz de evocar sensaciones así me parece algo muy teso. Ahí es que usted entiende la diferencia entre un texto heroico y que ese marica es un premio Nobel. sí, pues yo te tengo que dar la razón en el sentido de que genera emociones, ¿cierto? No sé si las emociones que genera son las que busca generar, porque incluso cuando el momento tiende, digamos, a ponerse, no sé si pasional, romántico, raya con el tema de la violación, ¿cierto? Porque es que es el ser Hay un indefenso que está ahí a merced de lo que él quiera hacer. Y todo el tiempo él está, desde el principio empieza como, ajaja, pero es que supieran que yo todavía soy hombre, ¿cierto? O sea, que yo no estoy en esa edad en la que ya no funciono, yo todavía podría. Y todo el libro se la pasa como barajando entre si la viola o no la viola. O sea, a cada una de las que llega prácticamente, o sea, y si uso la fuerza, y si la despierto, y si lo hago, y luego estas es que se va a ir y no le va a contar a nadie y todo va a ser un secreto. O sea, yo siento que sí genera emociones, pero hay un tema ahí que se refiere como a la violación, como al abuso, a la como que cuando se asocia con el sexo, se asocia de una manera de violencia, Espera, no una manera yo diría que Gucci tuvo muchas oportunidades para hacerlo y no lo hizo fue por mera conciencia, porque el hombre siempre, hey, despierta, o hacía algo como para limitarse, para limitarse.
Y que algo que yo iba a decir, que justamente para cerrar este autocontrol, como estoy mal, hey, ¿estás bien? O sea, sabía que estaba mal y por eso no lo llegó a hacer. Por más que él dijera que, no, es que a mí todavía me funciona, nadie se da cuenta, me voy a ir y jódanse, no lo hizo, como te digo, le llegó mucho el autocontrol. Y aquí otra cosita que decir aquí, es que otra cosa por la que puedo decir que el hombre es buen escritor y premio Nobel será, es que quiere incomodar. Aquí como ya te hemos escrito, o sea, a veces tenemos una idea y nos sale el tiro por la culata. El texto mío, el de hace un año, aquí, el de Román y Nicky, yo quería que fuera incómodo. Y no fui capaz y terminó siendo, leyéndolo de esta manera, terminó siendo como un fetiche de un cagueta pajero. No puede transmitir, o sea, que el hombre sabe lo que hace. Y Ángel no puede decir qué le parece. Ah, no, sí, ya empezaron la discusión, pero a fin de cuentas, pues ya como que dijeron lo que yo pensaba decir. Siempre es Antes de yo sé una pequeña pausa, antes de yo decir, porque yo voy a decir algo que de pronto me extiendo mucho, el compañero va a decir qué le pareció. Ah, bueno, muchas gracias por darme la palabra. Yo particularmente ya creí que era una bella durmiente y que pues prácticamente todo se hacía sin que yo me percatara o fuera involucrado directamente o de manera consciente. Ah, pero bueno, o sea, dos de pronto impresiones o consideraciones a partir de lo que fue el texto. De todas las cosas que yo he leído, que han sido más bien poquitas, esta es la primera que viene de Asia. Pues uno de pronto por cultura general conoce algunas de las obras de por allá o de pues autores de esa, sí, principalmente. Pero es que eso es muy, vea, ahí hay que tener un matiz y es que es muy distinto a la literatura japonesa preguerra a la posguerra. Porque Radiación de por medio. hay un giro, hay dos bombas de por medio que cambiaron mucho las Y cosas. también la escritura asiática mitológica, qué sé yo, Suicuden o el Rey Mono, a literatura ya pues postmoderna, por así decirlo. Sí, es que es contemporáneo. Contemporáneas, son dos tipos de escritura muy distintos. Ya qué pena otra vez. Bueno, entonces ya, con eso presente, yo no había tenido la posibilidad de pronto como de explorar ese tipo de literaturas. Diría que el primer texto de este tema erótico, centrado de pronto en un tema de desnudos, que leo. ¿Por qué? Porque pues no me interesaba y uno lo lee en el club de lectura para cumplir. Si a mí me lo hubieran contado antes como sinopsis y hubiera pues directamente estado en decisión mía leerlo no de pronto en otro espacio, yo no lo hubiera leído. Y digamos que ahí tal vez se relaciona un poco con lo que comentaban ustedes ahorita, dentro de todo lo que comentaron, y es que a mí me gustó el texto, a mí me gustó la forma en la que pues, se describieron los acontecimientos, me gustó la atmósfera que crea, porque creo que usted ahorita utiliza una palabra que es evocar, y es tal cual, o sea, que la forma en la que lo describe le da a uno para de pronto imaginarse mucho o con más profundidad de lo que uno consideraría pues habitual a todo lo que corresponde a la ambientación y a la sensación o percepción sensorial que uno puede tener de lo que sucede. Digo que me parece incómodo decir que me gustó, y eso a lo mejor entonces pues ya sería adelantarme, pero hacia una de las preguntas que ya en su momento, tras bambalinas, conversamos en el atrio, en la fecha en la que se supone que teníamos que discutir el libro. Y es lo siguiente, yo me pongo de pronto en la situación en la que, ve Ángel, imagínate que hay una casa a la que vos puedes ir y pagando un módico precio vas a poder dormir al lado de una muchacha que no se va a despertar. Pues sí, que es joven, que es bonita, porque pues si no sería la casa de los bagres durmientes. Ah, y Mucha monetización. sí, bueno, a lo que voy con eso es que, pues si uno lo piensa, uno diría, pues qué ofertón, vamos, ¿dónde es? Aún de pronto con las normas que hubiera de por medio. No le meta los dedos a la boca y pues partamos del presunto en el que usted pues ya no puede lograr una erección y por tanto pues cualquiera de las interacciones que va a poder tener con ella no va a implicar directamente un tema de pronto de penetración de por medio. Entonces, esa es la pregunta que yo les hago, yo la respondo desde mi perspectiva desde ya, y es si a mí se me presenta pues como una situación de ese estilo, yo muy probablemente sería los que termine yendo a esa casa.
pero a lo mejor también tendría este dilema nocturno en el que voy a terminar tomándome las pastillas para dormirme, porque no creo que llegue a ser mucho, más allá de pronto de sentirme sucio o sentirme culpable o sentir que lo que estoy haciendo con esta muchacha aquí es incorrecto, así no la toque. Y de pronto tiene que ver un poco con otras de las preguntas que quisiera lanzarles después. Si vamos a seguir en esta tónica del micrófono, entonces esa es la pregunta que yo le hago. ¿Cuál? Si yo iría. Escucha, Adrián, tenemos una casa secreta, La manejan ustedes. lejana, la manejamos Sebastián y yo. No ha dado plata porque nos estamos comiendo el surtido. ¿Alguna recomendación? Usar más seguido la... Sí, claro, para que nos vea aquí la cabeza todo. Ya, ya. No sé, pues más o menos esas son unas de las preguntas que tenía porque pues creo que le puede dar pie a ya un tema de pronto. Pon una descripción y ya usted se guarda el, se guarda el suyo para ahorita. Sebastián, ¿por qué no está de acuerdo con con la respuesta de Adrián? No, es que Adrián había dicho algo que ya me olvidó. me Ah, tengo que recordar. bueno, ya volverá a surgir en la discusión normal. Bueno, yo directamente yo digo que no. A mí todo el tiempo me pareció escandaloso. Solamente preguntarme si las chicas sabrían. Para el final da la impresión de que sí, si ellas son sí sabían conscientes, que iban. Saben a qué saben. iban. Sí, porque dicen como bueno, y a la final la que estuvo con él que se murió, que quedó con un raspón. el- Con él. Fue de un man no, que se murió. el que se murió no fue el que le dejó un raspón, No la chica que no, murió. no, el señor viejo que se murió, que lo llevaron a un hotel, Le hizo un raspón. él en su momento de morirse tuvo como que algunos movimientos de fuertes y entre eso le raspó, creo que le dejó como un raspón, yo me lo imaginé así derecho. Y que ella al otro día como que dijo que viejo más, Viejo loco. sí, algo así, ¿cierto? O Muy sea, desagradable, que yo digo, bueno, sí saben lo que están haciendo, pero, pero solamente esa situación de indefensión, eso ya se me hace intolerable. O sea, no sé, al menos desde un contexto occidental, cómo podemos ver eso agradable. Porque pensándolo como los japoneses que son capaces de coger ropa interior usada de una máquina dispensadora, pues que en Japón hay máquinas dispensadoras de ropa interior femenina Eso es usada. otaku, eso es un mundo otaku. Esos son mundos ahí oscuros. Es un mundo nicho, es un nicho. Pero, o sea, Japón tiene esas cosas raras. Sí. Sí, y por ejemplo, los hombres que más espían a las mujeres en baños, en duchas, así, o sea, son como En muy, Japón hay muy una cultura de acoso. sí, ¿cómo es que llama cuando a alguien le gusta mirar? Boyerismo. De voyerismo. Entonces yo digo, en Japón se me hace que esto tiene más lógica, como conociendo esa parte de el hombre al que le gusta el ver, pero no llegar hasta el actuar, sino solamente quedarse como en el espectador de alguna manera. No, veas que yo diría ahí Dis- yo digo ahí algo muy puntual, es que el placer de la situación no es un placer boyerista. No. Ahí se juega más. Vea, yo que puedo- pero yo lo digo es por el contexto del japonés, donde se ve, yo tengo esa imagen de los japoneses. Pero hablemos del contexto. Entonces de yo digo, nosotros. para mí, o sea, a mí me dicen, ¿usted quiere ir allá? Yo directamente desde el principio digo, no, que es eso tan horrible. O sea, Y denuncio. No, yo puedo decir que eso también puede aplicar para nosotros. Que lo ponemos en Google Maps. Aquí, justamente, dos anécdotas que después yo pienso bien cómo las va a decir. La casa de las bandidas durmiendo. No, por ejemplo, lo de uno querer dormir calado con alguien, en mis épocas de colegio sí me pasa mucho, pues, hombre pésimo con mujeres, sí me pasa que me desperta mucho en la media de la noche y sentía como que tenía alguien al lado y me despierta yo, mierda, no tengo a nadie. Y la otra, no, y es algo que uno desea, es que es deseable el dormir con alguien al lado, es algo, No. ¿será? sí. Yo discrepo. Yo en los scouts despertaba la Oh. borra y no. Bueno, yo discrepo. Yo sí he sentido la necesidad de, quiero tener a alguien aquí al lado solo para dormir. Y la otra, ¿Alguien cualquiera o alguien como? alguien, una mujer. Ah, bueno. Y
Y la otra es, me ha pasado situaciones similares pues a las descritas del libro. Si no era una mujer, No, no. entonces hacemos una pijamada. No, me ha pasado situaciones similares al libro. Eh, con narcóticos de por medio. No, pues bebida, algo que lo tenía a uno. Me ha pasado mucho de que yo soy muy respetuoso con lo que es el consentimiento y toda la huevonada. Pero en mi casa han llegado a dormir más de una mujer bebida, sinceramente. En el punto en el que... Recuerda que esto va para YouTube. Esto va para YouTube, por eso mismo estoy diciendo. No, eso lo puede contar. Eso lo puedo contar. En el punto en el que... Para que mire eh, qué piensa decir. En el punto en el que... Me ha pasado más de una vez, en el punto en el que ya el trago es tanto que están narcotizadas. Por razones que personalmente que salen de mi poder, y lo digo muy en serio, les terminan durmiendo en mi cama conmigo. Porque una vez también me pasó, pues yo tenía un colchón y ya, duermo ahí que no quiero evitar incomodidades. Entonces, mientras ella está durmiendo, porque termina durmiendo primero que yo soy como... Y no es como, ay... Y hasta uno llega al punto en el que ya ni quiere hacer esos... En el que uno empatía con el Gucci, pues ya también como que el trago le empieza a hacer a uno como efecto y no más que... Mira, uno como que empieza a disociar, uno empieza ni que a pensar en eso, sino en cosas pasadas. Y ya del trago uno también se termina durmiendo y uno es como, ay, ¿qué pasó? ¿Dormiste? Nada, bueno, chao. Es ese tipo de situaciones con las que yo puedo también empatar con el texto. Digo, no es la misma situación, había ropa de por medio, pero es algo que sinceramente creo que a mucha gente le puede llegar a pasar. Es similar en ese sentido, porque pues no Quiero es decir tan algo consciente. antes de que nos alejemos, y es que igual tampoco quiero ahondar mucho porque ya es entrar como en lo íntimo. Pero por ejemplo, yo no soy capaz de, o sea, no soy capaz, no, todavía no he aprendido a dormir así con una persona, como que yo diga, yo quisiera dormir con alguien, porque al contrario, a mí lo que me pasa, me ponen la mano encima y yo ya tengo que respirar, no puedo toser porque pues genero el descontrol, ¿cierto? Y es que me pasó de la manera más ridícula la cabeza encima y yo pensando que tenía que latir el corazón en un ritmo homogéneo para que, y yo no, ¿qué es eso tan, para mí no se me genera una experiencia cómoda dormir con alguien. Yo en este momento, la del silencio, Ay, que se me voy ahí en la guada Ah, no, caliente. Me dan mis argumentos con experiencias propias. No, vea que eso justamente se vincula con lo que con lo que yo iba a decir ahorita. Se vincula directamente con lo que iba a decir ahorita, porque es que vea respondiéndole a Ángel primero. Yo le digo también, sí, pero es que lo trayente de la situación no es la indefensión. El Pero sí, 75%, sí. el 75% de los hombres irían. Dijo muy rápido, sí, sí, que sí iría. Sí, 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 sí. pero yo le puedo decir es que lo atractivo no es la indefensión, no es la sensación de dominar, porque es que de hecho eso ahí ni siquiera se pone en juego, eso es el chiste de que los que van allá son los que ya no son hombres, es que ahí ya no hay dominación de por medio, ahí hay algo más cercano, una contemplación, o sea, eso es atractivo, porque ahí usted tiene la posibilidad, una posibilidad muy material, cómo lo diría? De jugar no, lo voy a decir así directamente, usted tiene una posibilidad única de fantasear como nunca más lo ha hecho. No voy a hacer actos, simplemente el hecho de pensar, de imaginar, porque es que yo creo que es muy marcado, pero muy marcado en este libro el lugar de la fantasía, porque eso es todo el tiempo, él se imagina cómo son las mujeres por fuera, él se imagina cómo es la actitud de ellas. Vea que, por ejemplo, lo que él menciona ahorita, cuando la primera le huele a leche, cómo eso se vuelve un signo de juventud para él. Para él se vuelve un signo de juventud y se vuelve justamente una fantasía en torno a la juventud, porque es que yo creo, por ejemplo, que el primer capítulo es justamente el conflicto de él con la juventud. Por eso le diría, ya me acordé yo que iba a decir ahorita. Es que él dice, no, es que él todavía es un hombre. Pues le digo, ¿hasta qué punto no es la fantasía del seguirse diciendo yo aún soy un hombre? No aceptarse. No por no aceptar, sino porque Es inevitable. porque es algo inevitable y él mismo No lo hacer sabe nada al inevitable. respecto Lo de- mismo. ni tiene control, pues. Vea, yo ahí voy a algo. Y va de pronto como que muy en línea con lo que comenta Sebas. Si nos ponemos en el contexto de las personas que pues según el libro asisten a esa casa, ese tipo de mujeres desde esa perspectiva son inaccesibles. Usted se puede ir para un burdel común.
¿cierto? Y usted le van a cobrar, no sé cómo funciona en Japón, imaginémonos que es lo mismo de aquí en Colombia o toda Latinoamérica unida. Ah, paga una hora, ¿cierto? Usted tiene como que el acuerdo de que por lo que usted va a pagar le van a conceder un tiempo y le van a prestar unos servicios, favores, Puntuales. listo. Pero ya, yo no puedo lograr una erección. La única forma en la que yo puedo estar cerca de una mujer es oyendo donde esas que van a estar despiertas así esperando a ver cuándo pasa la hora, o tener toda una noche en la que yo me voy a poder dedicar a, digamos, esa contemplación, y ahí de pronto no hay un dominio, sino que es el hecho de tener acceso a, es que yo le puedo coger la palma de la mano y si quiero me puedo quedar mirándola toda la noche y cuántas cosas va a poder evocar con eso. A mí me parece curioso que pues con cada chica él evocara recuerdos pues remotos, ¿cierto? Que tuvieran que ver con, es que a mí hasta ya me había olvidado. O sea, si no fuera porque pronto le vi una forma en los labios, yo no hubiera recordado a, a una mujer de pronto pues con la que en algún momento tuve la experiencia. Y diría que eso es lo llamativo, que a lo mejor pues yo también me embolataba, me dispersaba un poco cuando empezaba a hablar de recuerdos o a evocar cosas o a hablar de mariposas. Pero es que, Ah, pero por ejemplo, pues así cortico, pero por ejemplo esa transmisión, lo que yo le decía, a mí me pareció una genialidad, usted ser capaz de hacer sentir a la gente lo mismo que usted siente cuando está medio dormido, medio despierto. Lo mismo que usted siente, que se siente aturdido porque siente que las cosas brincan así para todos lados y usted no es capaz de pensar ordenadamente. O sea, eso, de tener una sensación no onírica entre lo irreal, sino onírica de como estar aturdido, simplemente asociando y recordando, porque esos momentos en los que uno simplemente recuerda, pues yo lo puedo decir, a mí eso nada más me pasa cuando, por ejemplo, me despierto en la mitad de la noche. Yo me despierto en la mitad de la noche o muy temprano en el día y yo en ese completo silencio empiezo a recordar. Y le puedo decir, yo lo único que le puedo decir es que yo sé que yo empiezo a recordar, porque una vez me vuelva a dormir, eso se va. Pero recordar sueño. A recordar cosas de la vida. no, no, entonces ahí de pronto yo a lo que de pronto pues también quería como apuntar o al menos mencionarlo es, todos leímos El Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Sí, Leonora y el yo cuervo no. te dice nunca más, nunca más. Listo, imaginemos entonces que esta persona llega a la vejez y tiene la oportunidad de ir a la casa de las bellas durmientes. Ya no funciona sexualmente. Y resulta que casualmente la chica que no conoce y junto a la que va a tener la posibilidad de dormir, le permite evocar una cantidad de cosas de esa mujer amada, de esa mujer pues que de algún modo ya no, nunca más estuvo y pues nunca más, Asociación libre. si quiere, se vale. Pero lo que quería era a eso, o sea, que algo de lo que de pronto pues como que desarrolla un poco de Gucci mientras está allá es que qué tristeza esos pobres viejos que vienen aquí. Es que les dejan los sedantes es por algo, para que duerman ellos también. Pero vea que esos son los pensamientos iniciales. Ajá. Es que eso es muy teso porque cuando él llega con una mentalidad. Y una vez Pero luego va quiere estando más. ahí, una vez va, no, o sea, él llega con una mentalidad, o sea, cuando llega al espacio, sea el día que sea, él llega con una mentalidad. Vea, por ejemplo, el primer día. No, estos viejos son poco hombres. Segundo día, ¿será que soy muy afanado yendo, él lo dice así, yendo a un lugar al que no quiero ir en 15 15 días? días. Y fue recortando la mitad del tiempo cada vez. O sea, él inicia con una mentalidad y llega allá y eso es otro espacio, eso es otro lugar. Sí, llega ahí, no quiere volver, pero vuelve. Y cada vez quiere Y menos cada vez que volver y está quiere ahí, más. es como que él pensará distinto cuando está afuera. Sí. Es que es justamente por eso. O sea, por ejemplo, ahorita cuando tú decías, y sí, o sea, se nota mucho, pues de pronto en varios momentos de, si yo le puedo hacer lo que quiera, es que mañana quién se va a dar cuenta. Cuando ella se despierte, yo ya no, pues yo ya me fui. Ah, pero no lo hace, o sea, todo queda como que dentro de la fantasía, todo queda dentro de la ideación, pero no llega pues a concretarse. Es que ahí la culpa siempre es suficiente para que no pase nada. Por eso le digo que es que no sé si decir importante, no, yo digo que lo
como digo, lo fundamental de esa situación, que mueve lo que mueve, es porque ahí, ¿cómo, cómo lo diría? Es que el tener a una persona ahí en esa situación no es porque, ay, es que yo puedo hacer algo, no, es porque usted ahí puede fantasear, porque es más real las cosas. Porque es que ahí en esa situación usted se siente confrontado entre el deseo y la culpa. Yo lo digo, ¿por qué lo digo en el deseo y la culpa? Porque es que, como lo diría, hasta cierto punto la culpa no deja de ser el afecto regulador. El afecto regulador. El afecto regulador, o sea, usted es capaz de parar por la capacidad de sentir culpa. Tu culpa de afecto es porque es culpa. O sea, como el sentimiento regulador. Sí. Que regula, que detiene, que le dice hasta aquí. Y aún así, a ver cómo le digo, uno, la posibilidad de la fantasía es que usted se puede sentir culpable sin hacer nada. Eso puede pasar. Se puede sentir culpable sin hacer nada, pues al menos a usted le queda el resquicio y la justificación de no hice nada. Más o menos lo que yo Y decía eso ahorita. y eso le da a usted para llevarlo hasta donde quiera, que es la cosa, que es que normalmente, pues yo no voy a hablar por todo el mundo, normalmente cierto tipo de personas, ni siquiera, o sea, la culpa es tan grande, es un afecto tan fundamental en su vida, que es que ni siquiera fantasear es factible por fuera de una situación que no sea esa. Ejemplo, por ejemplo, vea que aquí es un muy buen ejemplo para pensar la ideología occidental. Usted sabe que nosotros tenemos una influencia kantiana enorme, justamente también porque Kant era un cura y Kant estaba muy metido en ese tipo de cosas. ¿Qué es? Kant se dedica a pensar la moralidad. Se dedica a pensar la moralidad. Y él justamente dentro de todo eso, de hecho creo que él muere virgen. Él justamente dentro de todo eso, él decía algo. Es que nosotros tenemos que repensar nuestra moralidad occidental. ¿Por qué? Porque deberíamos pasar a que, es que no me acuerdo de los términos, pero era más o menos, deberíamos pasar a que es que uno actúa bien desde el pensamiento. El mismo hecho de fantasear cosas incorrectas es un acto inmoral. Y él lo planteaba así. Y probablemente eso tiene, uno, raíces cristianas o el cristianismo tiene raíces kantianas. Una de las dos. Para pensar. O una espiral en la que ambos complementan mutuamente. O una de las dos, pero aquí hay, eso es muy marcado. Entonces, ¿qué termina pasando? Eso no cree que es una hay un filósofo planteó. Los filósofos nada más plantean lo que ya es un fenómeno social. Fenómeno social. Muy probablemente, y te lo digo, se puede mantener hasta el día de hoy la posibilidad de fantasear en la vida real por el sentimiento de culpa, como es de persecutorio, como es de injusto, como es de ilógico, siempre va a estar ahí. Y a no ser que usted esté en la situación donde yo ahorita de pronto desarrollo eso, esté usted en la situación en la que usted está confrontado con su deseo mismo, que en este caso me parece una muy buena situación, usted tiene su deseo cara a cara, usted ahí tiene la posibilidad de, ya no es fantasía, usted tiene de verdad la posibilidad de, en esa situación en la que usted se ve cara a cara con su deseo, ahí es donde se le pone en juego lo que usted fantasea, lo que usted piensa, de lo que usted realmente se puede llegar a sentir culpable. Esa es la cosa. Hágale, pues no que muy vergas. Más o menos así sería. No, pues que tanto quería eso. Hágale, pues ahí lo tiene. Es como esta misma idea de es que yo odio a esa persona y si yo tengo la oportunidad la mato. Entonces tenga el arma y lo tiene ahí, hágale pues. A ver si de pronto pasa de la ideación directamente pues a la concretación pues o a cumplir con lo que se supone que había. No sé si planteo la otra pregunta ya o si vamos con su pregunta y vamos lanzando de una. Pero yo quería decir algo a propósito de la contemplación. Eh, Creo que sí, sí hay contemplación que va más allá de pronto de lo visual, que pasa a una contemplación también en otros sentidos, es en el olfato, que el frío y el calor, pues, Es que recordar hasta cierto el punto es un oír. acto muy contemplativo. Entonces hay una contemplación, digamos, muy completa. eh, y pasa lo que estamos diciendo, yo digo, listo, va a haber
pero ¿qué tanto es esto una cosa de negación? De negación de que él todavía o sea, se aferra, perdón, a ser el hombre que fue, pero por eso todo el tiempo están los recuerdos de él con mujeres, y entonces se aferra a eso, pero que ya no es un hombre. O sea, él desde que llegó allá, llegó justamente porque ya no es un hombre, y todavía quiere creer que es el hombre que fue, pero realmente no. Es que yo le diría, los capítulos son una retrospectiva. El hecho de que usted dice, antes de morir usted ve toda su vida en retroceso. Ese marica vio toda su vida yendo allá. Así sabemos cuál es el final, Adrián. Porque yo le diría, lo que yo diría, por ejemplo, lo que decían del final, yo le digo de una vez, está muy claro que él fallece. Como que claro, ojalá se hubiera muerto. Dan todas las pistas, Pero- para decir, él muere. Pero ¿por qué no lo dicen? Porque, porque vea, esto ¿Qué es, le cuesta al se escritor acuerda, decirle, se acuerda cuando se hablábamos, murió, fin? porque este es un estilo de escritura Porque muy se queda particular. vivo, él se va. Pero todos los indicios dan Cuando para se decir, muere la y él otra. muere, lo que pasa de aquí en adelante es irrelevante, él muere. ¿Por qué le hace pensar a usted eso? ¿Cuáles son esos indicios tan evidentes? Lo que le Lo está que le haciendo está justo diciendo ahora Oscar. mismo, eso es el recorrido está- de qué una está persona haciendo que está Playa? viendo su vida Ujú. hacia atrás. Está diciendo hasta que voy. Y vea que, por ejemplo, los Para usted esos son últimos, indicios claros. no, vea que las últimas cosas giran en A la torno a muerte. su madre y a la muerte. O sea, él da todos los indicios para usted decir, es que este marica después de eso se murió. Empieza con leche materna. Y termina, o sea, pasa de la juventud hasta la muerte, de sus amores, de sus hijas, de sus, cómo se desarrolla su vida en cuanto, no como vida, están dentro del amor, porque yo le podría, es un libro que habla en torno al lugar que tienen las mujeres en la vida de él. Pero mire, por ejemplo, que de las últimas mujeres en las que piensa, Esa es al su contrario madre. Pero la mujer que dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y él le muestra el pañuelo y le dice, ya lo hiciste. Que se besan y él se limpia el pintalabio y le muestra, es que ella me besó, y ella le coge el pañuelo y se lo lleva. Esa no era la mamá, pues. Y era un recuerdo tan lejos que eso está pivotando desde para atrás, de para adelante. De pa' atrás, Sino de que pa' es que adelante. por eso le digo, yo también se los decía a ellos, es que ese texto a mí me parece muy bueno y nos podríamos sentar con cada capítulo a sacar cosas de eso y usted empieza a ver cómo cada capítulo desarrolla algo muy concreto, que está muy entre líneas, pero es muy concreto. O sea, lo que yo le digo es que, ¿se acuerda cuando leímos, cómo es que se llamaba el de Hemingway? De las casas. El de... Que vuelven a casa abandonada. No, el de yo no sé qué, como elefantes blancos. Ah, Ese sí, sí, el de las mucho montañas. rato. Las montañas como blancas. elefantes blancos. Ese estilo de escritura es muy parecido a este. Muy parecido a este, de que a usted le dicen lo esencial, pero no le da la solución de nada. Lo esencial se escapa a los ojos. Bueno, los sentidos. Y de hecho usted, pues yo he leído otros, y él en eso es muy marcado. Muy marcado, supongo que eso también fue una forma de escribir de una época, pero qué era, dice es texto? eso, no me acuerdo. Bueno, Pero es yo- de eso, de que le dan a usted lo mínimo, mucho con la intención de lo mismo por lo que lo hacía Hemingway así. Yo les doy lo mínimo, sean lectores activos e interpreten lo que yo y escribo. rellenen lo demás. Pero es que, vea, yo lo conversé con él en el parque y yo le decía, es que yo estaba esperando que de manera directa me dijeran, Yeguchi se murió en el hotel y lo sacaron por la puerta de atrás y lo metieron en la maleta de un carro y lo llevaron a una panadería que abre a las 3 de la mañana y lo dejaron allá sentado. Ajá. Pero- Ese hubiera sido el Por eso. Porque, por ejemplo, Pero es que vea, no se necesitó. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué pasa si un anciano muere dentro de la casa. Sí. Listo. Ya de algún modo tenemos la noción de que él va a seguir frecuentándolo aún después de que una de estas dos chicas de la última noche con la que están muere, ¿cierto? La muchacha se muere ahí. Sí, y se va en un carro también. sale Y en un yo carro sé también. que él, pues, o digamos como que lo que entiendo es que él va a seguir asistiendo. y vea que por ejemplo una vez también murió un viejo. Tarde o temprano, no necesariamente en un lapso de unas semanas o de unos meses o de unos años después del acontecimiento, yo no creo pues que de pronto muera, pero a lo que conduce es a que ya sabemos qué le va a pasar, ya sabemos cómo lo van a atender y cómo lo van a tratar. Tal vez Mire, está mire, bien, mire. pues, está diciendo, sabemos que algún día se va a morir, puede que en ese pero, momento o dentro de unos pero años. pille, Pero Ah, es que pues, pille, lo pille. importante no es que él se muera como hecho,
Lo importante es que prácticamente Es se que hizo es- toda es la historia, narración ajá. hasta morir. Va, y O yo sea, veo es lo que de ahí siguiente. en adelante ya no Usted había... quería un ¿Cuánto toda la final. vida? Yo me armé el mío. Porque yo también considero que quedó faltando. La cosa es que considero que de pronto el texto sí da los suficientes indicios o desarrolla las cosas pues como de una manera no plena, pero sí suficiente, vuelva y juegue, para uno llegar a si es que Gucci se murió. Y más o menos esta fue la forma en la que lo trataron. Porque es que después de eso uno podría pensar, pues yo no vuelvo, hijo de madre. Me murió a pelada al lado. Y prácticamente es culpa mía porque pues yo soy uno de los que viene a este lugar, que le paga lo que cuesta el servicio. Entonces, por lo tanto, soy uno de los que es responsable de que sea rentable, de que haya chicas que sigan viniendo a esto, arriesgando su salud, porque pues están narcotizadas. Pausita, pausita. Entonces, pues lo pienso así. Él sigue yendo. Porque ya de pronto, de algún modo, fue superando este tema de de, hecho, yo de antes lo culto, sentí al revés en el final. que no vuelve. Que después de esa experiencia de haberla visto morir a ella, se quedó sin ganas de volver. Para mí era así. Pues claro, porque es que no, como vaya duérmase, pero no, ¿cómo voy a dormir? Y luego ya pasa esa noche y sale como a mirar el balcón, la puerta, no sé qué. Y yo lo que interpreté ahí es, ya esa fue la gota que llenó el vaso y él ya no va a volver allá. Yo creo que llegué yendo. Y ahorita que hablamos de pronto de lo evocador que puede llegar a ser el ir a ese lugar o la forma en la que pues de pronto están descritas las cosas, para mí eso fue lo más fuerte, porque después yo le decía a Sebastián, venga, es en serio. Porque él dice que esta chica, que es la que termina muriendo, tiene un olor La morena. muy particular. Sí, la morenita. Particular en el sentido en el que es raro. Es Es que él como por, medio aceitoso. dulzón. él por poquito y Es- dice, esto huele a muerte. Es eso. Entonces, mi idea es que sí se da a entender que ella respiraba o algo cuando él pues llega y se acuesta, pero entonces ya para que hubiera como olores o ya para que hubiera propiamente pues Descomposición. sí, o sea, lo que de pronto puede ser propio de la descomposición es que ya estaba así. ¿Sabes Ah, qué yo pienso? Que el cuerpo estaba luchando y estaba sudando, pues estaba oliendo raro. Es que Estaba parte pululando. de lo que yo también me cuestionaba es, si aquí vengo a fantasear, ya eso me sacó de toda posible fantasía. Pero no es coincidencia y por eso es que yo digo es que Gucci se muere. Porque es que mira que parte de leche materna pasa de pronto por algo tipo, es que no es japonesa, es de afuera. Me imaginaba era una mona, no sé ustedes cómo imaginaron la segunda. La que no era morena. Ajá, Rubio. pero a lo que voy, Sí, es... era como muy, yo me imaginé como muy blanca, pálida, Es que, mona. y es que mira que pasamos por la que luego es como menor de edad hasta la que está muerta. Eguchi murió. Y las chicas con las que comparte el hecho, pues lo que hacen es, digamos, como que ir reflejando etapas. Es que para mí las reflexiones mismas de él llevan a eso, porque es que, por ejemplo, la primera, o sea, todo lo que él recuerda ahí es época de la universidad, Juventud, Sí. joven adulto. un joven de joven adulto, luego empieza a ver la relación marital, luego está la relación con las hijas, luego con lo de las amantes, porque Pero luego con su primer beso. hay que habría que detenerse mucho, porque el mirar. primer beso, otra vez, porque en lo último el primer beso otra vez. Espere. Paz, se mueve un poquito para allá. Para mí es un placer presentarles a uno de los sujetos más legendarios que puede participar del club de lectura. Llegó tarde. Él se llama... No, no tiene Ay, ninguna de gracias. las cámaras. ¿Cuál es la cámara? ¿A cuál saludo? Ay, Ay, aquí es esa. donde más quedó. Esa. Buenas noches a todos, un placer estar acá con ustedes. Ahí lamentan que llegué tarde. Lamento que llegue, que llegue tarde. Lamento que llegue, bueno, sí, se entendió. No dormí bien, entonces ando un poquito elevado. Yo no dije, Sí, usted fue los que dijo que lo trasteáramos para hoy. no, para poder leer. fue el compañero, el camarada Salinas.
Buscamos cualquier nombre que no esté aquí para... Lo van a cascar cucho para hablar. No, mentiras, mentiras. Sí, la verdad es que lo había aplazado para hoy, pero no me dio el tiempo. Y lograste leer al menos parte. No, No le dio el tiempo de empezar. iba a empezar, pero me Vamos a estrenar surgieron Mario unas, Pavas en un breve receso. En un breve receso. surgieron unas cosas. Ah, Sebastián. Estaba así. Regó la lata. Ya regó la lata. Yo estaba así regalado. Otra vez. Bueno, ¿quién va a continuar? Algo que tenga que decir. Tenía la pregunta aquí, espérate. Bueno, la pregunta que tengo yo es, como, ¿cuál es el problema que está desarrollándose o solucionando o el que se está enfrentando Gucci en el transcurso del libro? Yo no lo había pensado antes, pero ya con lo que hemos hablado, pues me surgió esa idea de que el problema que tiene él es que no acepta su condición de, comillo, no hombre, ¿cierto? Pero no sé entonces si alguien tiene algo para aportar al respecto de cuál es el ¿Quiere desarrollar? conflicto. No, pues que lo que ya lo desarrollé hace un momento. O sea, para mí, ahora pues ya con lo que hemos ido desarrollando, yo digo, lo que pasa es que él desde que llegó, realmente ya había dejado, porque en ningún momento se habla de una erección de él, o no creo. Él siempre presume de Poderlo es que hacer. yo no soy como ellos, no Sí. soy como los demás. Yo todavía puedo, pero nunca hay un punto en el que, y a lo Entonces- mejor el doctor lo hubiera descrito, en el que Alejandro, ¿usted cómo lo describiría? Pero es que tiene... No, ¿qué puedes como el inspector de elecciones? No, yo sentí que al hombre, tal vez no sé directamente, pero en la segunda noche, en la tipa que era muy bella, que era, era mejor que la de la noche pasada, le habían dicho, por cómo se, Experimentada. más experimentada, por cómo se comentó la situación, puedo asumir que a Gucci en esa noche en específico, porque estuvo más sexual que la noche pasada, sí le dio una erección. Puedo diagnosticar que hubo movimiento sanguíneo a zona Pero viril. eso se dice, no. O sea, usted lo No, yo lo intuí, no, es como digo, Ese libro es de intuir. por cómo se narró justamente la segunda noche, el segundo Ese libro- capítulo, puedo jurar que usted tuvo una que erección. yo la tuve. Listo. Y la estoy proyectando en Gucci. Sí, porque es que yo creo eso, que él tiene más de una ocasión en la que podrían tranquilamente haber dicho que él tendría que enfrentarse a la erección que tenía, ¿cierto? Pero no se da, ¿cierto? Y cuando toca los senos y cuando revisa las partes, cuando ve desnudo el cuerpo completo, pero no, nunca se menciona. olor dulce a humedad. Me adulto, no, pero lo sintió ahí en este momentico. Yo creo que el problema que tiene él es de no aceptar que él es uno más de los nombres. Eso. No, yo creo que es la tuya. Vea, yo iba a decir que Para eso es algo una que parte. digo. Yo, en lo que hablábamos en Tras Bambalinas, Ángel y yo le decía algo que pues yo lo sigo manteniendo mucho. Alguna vez conversamos en torno a lo que podría ser el concepto de sexualidad. Cómo sexualidad no se termina refiriendo únicamente al acto sexual, sino a pero muy simplificadamente, que es que hay un montón de situaciones relacionadas con el placer que se pueden poner en eso. Yo se lo decía a Ángel, sabiendo que él me iba a entender lo que yo iba a decir. Ese libro, para mí, yo se lo digo así, lo voy a especificar aún más ahora mismo. Ese libro es enteramente, a ver cómo lo diría hasta cierto punto, un tratado de un cierto tipo de sexualidad masculina. No lo voy a generalizar a todo el mundo, pero de cierto tipo de sexualidad masculina me parece que ya está muy marcado, porque es que se jueguen, a ver, lo que yo decía ahorita, que es que no deja de ser un libro que gira en torno al lugar que tienen las mujeres, específico más, las mujeres como objeto de deseo de Gucci, en eso, y de objeto de deseo, ahí entra su madre, ahí entran sus hijas, ahí entran sus amantes, simplemente es una relación que conversamos hace 8 días y yo más o menos se lo mencionaba, relaciones que mientras se juegan dentro del amor
Simplemente por uno tener un cuerpo, ahí hay algo de lo sexual que se pone en juego, no en términos reproductivos, sino en términos de placer. Pues en este término mejor ponerlo en términos de amor. Y ahí se juega la relación, por luego, la relación con las hijas, con eso. Yo el que le decía a Ángel, para mí eso es un tratado de un cierto tipo de sexualidad masculina. Porque es que yo me acuerdo que alguna vez yo leí a alguien interpretando, no, es que eso habla de cómo el man idealiza a las mujeres de cierta forma y se lo atribuía al autor en otras cosas. Y yo le, aquí esto es una afirmación muy atrevida y yo se lo digo, es que, a ver, voy a coger un aforismo del psicoanálisis y desde ahí voy a intentar explicar. El aforismo dice así, dice, no hay relación sexual. Ya, ahí también. Sí, ahí termina. Eso tiene un montón de connotaciones. Tiene un montón de connotaciones. Sí, no hay relación sexual. Relaciones fálicas. No es por eso. A través del sexo no se puede formar una relación. No No. se genera un vínculo. No, porque si lo tomo desde lo sexual, usted puede interpretar esa frase como, vea, usted desde lo sexual usted lo puede interpretar de esta forma, de que no hay, o sea, de que en el acto del coito no hay una relación. O sea, en el término de que no hay, por ejemplo, que es de lo que se habla, no es que me complementa, es que algo que se llena, es que algo que responde, que se complementa de cierta forma, no. O sea, eso no hay. ¿Qué hay? Hay dos sujetos disfrutando separadamente, con su cuerpo, con sus cosas, Sí, pero cada uno vive su propia experiencia. cada quien vive su propia experiencia, eso es en el término de lo sexual. Lo otro, de no hay relación sexual, Perdón por las pequeñas interferencias que no se oyen. lo otro de no hay relación sexual, como le digo, es que no hay un encuentro pleno con el otro. No hay un encuentro pleno con el otro, es que esto que dicen, no es que estás idealizando a la persona, es que no hay forma de relacionarse con el otro de una forma no ideal. No ideal, no de óptima, sino ideal de idealizada. O sea, siempre están las fantasías de por medio en la relación con el otro, quiéralo o no, inevitablemente. O sea, ahí no termina habiendo un encuentro, termina habiendo una forma, como le digo, separada, fantasiada. De pronto hay ciertas situaciones muy concretas que uno puede decir que esto no se cumple así plenamente, pero en general son casi todas relaciones muy fantaseadas. De hecho, este me parece muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque directamente todas las relaciones con cada una de las mujeres que se acuesta ahí son las fantaseadas. Y los recuerdos de él son las relaciones fantaseadas de él con ellas. O sea, ahí no hay una forma fáctica, objetiva, de poner las cosas. ¿Por qué? Porque está narrado, a fin de cuentas, a través de él. A través de él y cómo él ha construido, cómo él ha interpretado, cómo él ha hecho las cosas. Entonces, ahí se vuelve complicado, por lo que le decía, porque uno dice, "Ay, no es que le idealiza a las mujeres, es que no hay relación no idealizada de por medio. Eso es como un hecho, sí, eso es un ideario. De hecho, desde lo puedo decir, lo más cercano a eso termina siendo el encuentro sexual y ahí, como acaba de decir hace un momento, hay un encuentro aislado. Hay un encuentro aislado que no realmente no termina habiendo una relación. Ahí usted con esto que estoy afirmando se puede hacer muchas preguntas, entonces cómo funciona, por qué nos vinculamos socialmente, por qué termina viendo eso. Eso es un tema que uno se puede ponerse a preguntar y a desarrollar un montón de cosas. Yo no vengo aquí a dar respuestas. Pero igual, yo creo que eso también es llevarlo a extremos. Porque cuando usted dice no hay relación sexual y dice en el acto sexual cada uno está viviendo una experiencia de placer independiente, es, yo diría, codependiente. Porque cada uno vive el placer es gracias a que el otro está en ese. Es que eso, por el es que eso también es lo teso. Es que eso es lo teso ahí, porque sí, está cada quien con su disfrute particular, pero no hay goce sin el otro. Ajá. Entonces, pues relación como tal, más bien relación como tal no,
relación de algún tipo sí hay, ¿cierto? Porque, porque mi placer está atado a que el otro esté en la tónica que está, ¿cierto? Entonces, de pronto sí hay una relación y sí es desde lo sexual. O sea, me parece que es hasta poético decirlo, ¿cierto? No hay relación sexual y empezar a mirarlo más que cada uno tiene un placer independiente, pero también eso es hilar fino, es como coger por el lado que conviene caminar para poderlo describir. Porque si caminamos por el otro también vamos a ver que sí. ¿Y a qué llegó eso, por cierto? Eso era sobre la pregunta. Sí. Y termino de desarrollar el conflicto de él. Lo del conflicto de él no lo desarrollé, terminé respondiendo otra cosa. Lo del conflicto de él, lo que yo terminaba diciendo es que el conflicto de él, a fin de cuentas, es un conflicto con su propia sexualidad, con el lugar que él tiene, mejor dicho, ni siquiera yo no digo que no es el lugar que él tiene frente a la mujer, es el lugar que la mujer tiene para él. Ay, con esa voz para Mejor dándole efecto, Para enfatizar. para enfatizar. Directo al micrófono. Saca el clip, saca el clip. Porque qué es eso, pues, le digo, es el vínculo que termina teniendo con algo que termina siendo como hasta cierto punto enigmático. Enigmático porque es... No, yo entiendo, es que se me salió muy involuntariamente. Pero no perdió el personaje, o sea, siguió con su diálogo. Pero por lo, digo, lo que yo les decía ahorita es que cuando se termina confrontando algo de esa calaña, pues porque no hay otra forma de decir, porque yo lo podría llamar uno de los problemas fundamentales de la vida, que es la cosa con la sexualidad misma, porque si usted lo decía, cuando Ángel decía es que eso es parte de eso, que el conflicto de Gucci era en torno a su propio lugar frente a ser hombre. Eso sí, eso es parte de eso, pero como digo, el conflicto con la sexualidad va desde eso hasta la relación con los otros, hasta el lugar mismo que lo ocupa, hasta la forma que él toma para nombrarse. Y eso ahí termina siendo como muy transversal. Por eso yo le decía a él, es que si usted se pone con cada capítulo usted ve un conflicto distinto. Porque yo le decía, a ver, así que hay uno, es que no me acuerdo si es el cuarto o el quinto, hay uno que es la relación con la muerte, hay uno que es la relación con la juventud. Y vea que todo inicia simplemente por ver un cuerpo. Porque es que yo iba a decir algo ahorita, que es que a mí me parece esto muy, pues en interpretaciones mías, esas reflexiones que él se mandaba, esa forma de recordar, es lo más cercano a cuando uno está en un análisis, conocido en términos más normales, cuando uno está en una psicoterapia. Esa forma de recordar, no hay no, yo no encuentro otra situación de la vida a la que uno llegue con eso, a no ser que de esas son conversaciones muy cercanas, no, esas conversaciones muy cercanas que uno tiene con algunos parceros, que todos hacen como que de esto nunca se habló. Porque llega un punto en que empiezan a evocarse ciertas cosas que no salen de otra forma, que solamente salen porque se propiciaron las condiciones específicas para que eso saliera. En este caso, esa condición de la mujer narcotizada que le recuerda ciertas cosas, es la situación donde los deseos de Gucci pueden salir. Y por digo que no es el deseo frente a ellas. Uno como diría, es que el deseo siempre está vinculado a algo que alguna vez pasó. El deseo siempre está vinculado a algo que alguna vez pasó. Vea eso, por ejemplo, como se entiende muy con lo de, pues pongámoslo con algo más de psicología evolutiva. Eso mucho como se habla del trauma, de cómo se habla de las experiencias tempranas, de cómo se habla de cómo uno aprende cosas. O sea, con eso es que las situaciones, usted se puede poner a hacer una línea de ahí para atrás, a ver cómo son cosas que en algún momento ya han surgido, ya han aparecido, ya han tenido ya han tenido un papel fundamental de otra forma. Simplemente es el momento en que se vuelve a recordar, se vuelven a aparecer ese tipo de cosas, pero esas cosas ya estuvieron ahí desde hace mucho. Diría usted que, por ejemplo,
se desea dinero es porque hubo una experiencia con dinero pasada, o se desea El la dinero. salud porque hubo una experiencia de salud pasada. O sea, siempre tiene que haber algo pasado que nos haga desear. No que haga desear, sino desear de una forma específica. Yo se lo decía a él, por ejemplo, que es que de 8 días estamos hablando en torno a qué putas es el amor. Mm. Estábamos hablando en torno a eso. Yo le dije, tomemos una posición que es muy radical y yo no se lo voy a negar. Es una posición muy radical, pero es que esa posición radical es de las únicas que permite intentar hablar de eso. Y yo le decía, porque la vieja se mete siempre con el peor man. Porque uno parece que persigue al mismo tipo de personas todo el tiempo. Yo le decía a él, porque es que usted en alguna fase de su vida se le fija una forma de amar. Aunque usted no sea capaz de recordarla plenamente. Usted por alguna razón aprendió cierta forma de vincularse, de relacionarse, de desear. Y a veces eso es algo que ni siquiera se tiene presente o que no, ya usando palabras de otra corriente, que ni siquiera pues es consciente en sí. Ahí es, diría que parte de lo complejo de pronto uno disponerse a hacer ese análisis, pero a la luz de pronto de esa perspectiva, es que uno puede empezar como a darle mucho significado o a, pues de pronto como agarrar un poco más del sentido que tiene el que pues el Gucci propiamente siga asistiendo a ese sitio y siga abocando, digamos como que cada una de estas cosas con esas mujeres, por lo que vos mencionabas, es que es el espacio propicio, es que de algún modo son como las condiciones o son como las circunstancias en las que todas esas cosas pueden emerger. Entonces, yendo desde el lado de su pregunta, porque pues de algún modo desarrollamos mucho, pero creo que pues es productivo porque pues hay cosas de las que ustedes han mencionado que yo no me había imaginado o de pronto no me había percatado. Ah, pero lo que yo voy es a que yo puedo estar de acuerdo en alguna medida en que a lo que se enfrenta de Gucci es a la aceptación, no aceptación de que pues más temprano que tarde va a perder su condición de es que yo funciono, es que yo todavía puedo lograr una erección, es que yo todavía soy hombre. Diría que es una parte, pero como desde el principio es tan insistente con eso, diría que entonces el problema o lo que constituye pues el nudo de la historia va más enfocado hacia, usted estaría de acuerdo si uno le dice un tema existencialista, un tema de es que yo no soy capaz de dormir y me dicen que aquí se duerme bien, ah, antes que directamente pues como algo tan relacionado o tan directamente relacionado con un tema de funcionamiento sexual. Es más o menos lo que yo pensaría por el lado. Es que, por ejemplo, hay algo muy tomado del funcionamiento, pero es que hay que leer ahí entre líneas, porque es que ahí lo que está diciendo, él está diciendo que es el funcionamiento, usted lo nombra como el funcionamiento sexual, pero es que lo nombra como ser hombre. Porque Él no lo nombra de otra forma, él dice ser hombre. Y De hecho, ellos, se viene mucho ser hombre y la va a ser mujer. ciencias sexuales, totalmente. de tener eso o no, ¿qué es la cosa? Piense usted en la época de la vida. Si usted ha tenido un pensamiento que gira en torno a que la sexualidad es determinada por la capacidad del coito, obviamente el conflicto le va a entrar y va a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque usted pierde esa capacidad y que toda su sexualidad se ve confrontada. Toda. Porque yo le diría así con una frase medio mística. Es que sí, se está sintiendo que ya no es hombre, que la senilidad le llega, que la soledad le llega. Y aún así, él sigue deseando. Y probablemente y los otros viejos que van allá siguen deseando. Y es que eso es algo que de pronto alguna vez yo tuve la oportunidad de pronto de explorar con población, pues con adultos mayores, y ellos decían eso, es que las ganas o el deseo no se va, ya la capacidad es de pronto lo que no permite, sea de pronto ya por un tema de edad correlacionado con algún tema de salud, pero particularmente lo que manifestaban era que el deseo persistía. Eh, y ahí pues es curioso porque
en algún momento dentro de la carrera, uno llegaba a entender que la identidad como concepto se constituye entre otras cosas, pero casi que de manera principal, por decir que más de lo que podría ser el 50% de todo el proceso de pues, desarrollar una identidad, gira en torno a que usted se determina como hombre o como mujer. Y si uno lo tira hacia esta cultura, ah, ve uno pues o conoce estos eventos en los que es que usted ya cumplió 15, 14, 16 años y nos los llevamos para donde ya sabemos quién es, para que sea hombre. ¿Cierto? O sea, su capacidad de mantener una relación sexual es lo que va a determinar que usted es hombre. Si usted no lo hace, Eso lleva a la pregunta de qué es ser hombre. Es que creo que hasta Pavas puede participar. Es que vea que aquí hay algo muy teso. no se Y eso se ve. puede hablar más o menos de lo que se ha estudiado. Yo le puedo decir, es que la capacidad, como le digo, la sexualidad que se considera puramente masculina se puede resumir en una palabra, en capacidad. bueno, pues. Puede o no puede. Y si no puede, da vergüenza. Y eso implica, y por lo que eso implica, es de que se le pare o no se pare, a usted es capaz de arreglar este carro o no. Poder. O sea, es capaz. Concepto. Yo antes de que pasemos a la pregunta de qué es lo que hace un hombre ser hombre, voy a leer las respuestas de Liana a las 3 preguntas que le mandé porque ella ya venía en camino. Elena iría a la casa Eh, los waifus. La pregunta fue, 1, ¿qué le pareció? La respuesta súper corta es, me pareció súper bueno, fácil de leer, lo vi desde el punto de vista de las metáforas. 2, ¿qué conflicto enfrentaba Gucci? Se enfrentaba al conflicto interno con la vejez, la soledad y la muerte, la impotencia con respecto al tiempo. Y 3, si pudiera ir a un lugar así lo haría. Entonces, si pudiera pagar por ir a un lugar así lo haría. La respuesta fue sí pagaría. Y unos emojis de... La casa de los waifus calientes. Ahora sí. ¿Qué es ser hombre? Sí, ¿qué dirías que define a un hombre? ¿Qué hace un hombre hombre? ¿Qué hace un hombre hombre? O sea, los pais. Bueno, desde el factor biológico, pues obviamente poseer un pene, pero ya desde la construcción pues que se ha hecho desde la cultura pues arraigada acá, al ejemplo pues acá en Colombia, o bueno, lo que uno ve muy presente en nuestra cultura es digamos que se han marcado ciertos estereotipos de que la fuerza, de usted ser capaz de ser alguien proveedor, protector, va como encaminado a eso, de mostrar cierta valentía, cierta fuerza, pues frente a las situaciones pues que se presenten. Pues eso es para mí. No, pero para usted, ¿qué hace un hombre hombre? Para mí, un Para usted es hombre un hombre. hombre. No para las... Sí, ¿Por qué? tengo pene. Es que vea, esa pregunta es muy rayada. De hecho, yo me acuerdo que en las prácticas yo hice una actividad en torno a eso. Va, yo les digo Independiente de si fuera hombre o mujer, la actividad giraba en torno a eso. A preguntarles, sí, esto es lo que se dice, el sexo biológico, sí. Usted, ¿por qué a pesar de eso, pese a todas las ideologías, usted decide seguirse llamando como se llama? Porque eso es una decisión, usted seguirse llamando hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el género, cuál es el común? ¿Cuáles las cosas? ¿Y qué es la cosa? Lo que yo les decía es que eso es una pregunta muy jodida. Porque es que esa es, porque es que esa es la pregunta en torno a la sexualidad. Y se lo digo, por ejemplo, vea, yo le respondo desde, por ejemplo, un poquito así de mi vida. Para mí ha sido una pregunta muy pesada. ¿Por qué? Porque yo he tenido encima justamente el ideal de hombre como el que es capaz de. El que es capaz de, yo no le puedo decir, y eso es lo que yo he tenido más presente en mi vida, que es la cosa, usted como concilia, eso es fácil de conciliar cuando usted cumple con eso. Cuando usted llegan y le dicen en su casa, ja, no se vaya a dedicar al trabajo físico, porque si usted allá no hace ni media. Es que no vaya a hacer eso porque es esto. Comentarios, por ejemplo, no es que usted hace estas cosas, pues yo no, usted es así, bueno, pero es que un hombre no es así. Pues ahí usted cómo concilia, usted cómo hace cuando usted se sigue decidiendo llamar hombre, pero su ser hombre no cuadra con lo que siempre le han dicho. Usted cómo se vincula, es que por eso lo que yo pues lo ponía, y que esa frase que sonó, la dejé hacia muchas, porque prefiero dejarla hacia muchas porque suena más bonita y porque da para pensar más cosas.
cuando se llega, cuando Eguchi fracasa como hombre y aún así sigue deseando, entonces, ¿qué es ser hombre? Es algo similar a la idea de que, bueno, o sea, por ejemplo, depende de los genitales. Hablemos de una persona que por algún tipo de accidente los perdió. Ya no es hombre. O sea, ya es como... O una persona que se lo puso. Ya es hombre. Ajá. O sea, yo diría que mucho de lo que uno llamaría hombre, mujer, biológicamente hablando, sí depende de una morfología, sí depende de unos genitales, sí depende de unos cromosomas, sí depende de que en este momento a lo mejor van a parquear un carro y van a tumbar la moto de pavas, por si no escucho el motor que estaba sonando. Pero, pero para mí es una pregunta completamente compleja. O sea, diría que no vamos a poder llegar a desarrollarla. Una conclusión objetiva no, pero personal. No, o sea, sí es, digamos como que para orientarlo a eso nos da para quedarnos toda la noche. Entonces, si uno habla de qué es ser hombre es como era mi abuelo, ser hombre es como es mi papá. Y de pronto se relaciona mucho con lo que Sebastián estaba comentando hace un momento y es que usted puede y quiere y usted hace incluso lo que no puede, pero siempre va a hacer lo que quiere. Pero yo se lo pongo más jodido y quiere. Es que ese es parte del lío, porque uno la pensaba con cosas sencillas, o bueno, tal vez no tan sencillas en su momento. Hay que hacer tal cosa. Uno no sabía, a uno le daba miedo, pero hágale, porque si usted tiene que hacerlo, porque puede. Y si no, hágale tranquilo que va a poder. Quiere, no, uno en el momento no quiere. Pero ya después prácticamente uno se tira esta misma idea de que es que a uno como hombre las cosas que quieren por lo general no se le dan. Y ahí es que uno termina entonces casi que volviéndose esta persona mala clase que dice, pues entonces si hay algo que yo no quiero sobre eso sí de pronto va a poder tener un poquito más de control. Entonces, A uno como hombre las cosas que quiere no se le dan. Eso es como generalizar. pues yo hablo de pronto desde la perspectiva personal para no, digamos, como que tratar de llevarlo a lo general porque es ¿Cuáles serían complicado. las cosas que Es quiere? que, es que aquí es muy difícil poner eso en general. No, es que yo no logro, o sea, eso suena como una frustración de yo no logro nada en la vida. Las cosas que quiero no se me dan, no. O sea, las cosas que quiero respecto a qué, a lo sexual, Yo respecto a la no me pareja, quiero, respecto a por lo... ejemplo, en un tema laboral, que particularmente pues de pronto es como el tema de moda en mi vida hoy en día. Yo no quiero hacer lo que me toca hacer, Ya, pero tengo que. Y sí, eso como significa que por entonces defectos. es como si quisiera. Quisiera en el sentido de, pues me estoy obligando a hacerlo, entonces como parte de pronto de una propia autodeterminación, entonces de algún sentido de manera indirecta es como si quisiera, pero es porque no tengo de otra. Ah, en ese orden de ideas, pues es como que la idea de ser hombre está muy relacionada con un tema del deber y con un tema de que para poder cumplir ese deber que usted tiene, que no necesariamente está explícitamente dispuesto, entonces usted tiene que hacer las cosas. Mejor si las sabe hacer, mejor si tiene la capacidad o la disposición para hacerlas, pero si no, igual le toca. O sea, yo diría que para uno como hombre hay, digamos, como que muchas cosas que no son negociables. Ah, por ahí, alguna vez, no fue usted, o fue Salinas o Juan Diego, yo no sé, que dijeron que el amor es incondicional para los niños, para los perros, para las mujeres, pero que para uno como hombre el amor nunca es incondicional, siempre depende de algo. Usted cuida, usted provee, usted si es necesario va y lucha, pero todo depende de que usted ejerza o tenga poder o pueda hacer algo en sí. Entonces es como lo complicado, porque entonces ahí entra esa pregunta que lanzaba Sebastián y es, ¿usted por qué se sigue llamando así? Es que mire lo que es, o al menos desde la perspectiva en la que yo lo estoy comentando. ¿Es en serio quiere hacer eso? Yo le digo, es que más que eso es lo que yo estaba contando, es que usted se termina encontrando inevitablemente
con el desencuentro. Y eso suena súper raro, encontrarse con el desencuentro. Encontrarse con el desencuentro de que usted no cumple eso. De que usted en algún momento de eso falla. ¿Y ahí qué se hace? ¿Cómo se actúa frente a la situación de Sí, no soy lo que creo que debería ser, pero lo sí, que falta. pero sí quiero ser, pero sí creo ser algo que no cumple con eso? Yo ahí también fue muy complicado responder, pues como que te hace ser hombre. Yo ahí el conflicto que veo y va por el mismo lado de lo que ustedes dicen es, el ser hombre es una construcción social, lo que hace que no sea yo el que define el ser hombre, sino que es como un consenso que hay entre el contexto en el que yo estoy. El ser hombre es esto. Pero a la final, la decisión de ser hombre o no, sí termina es en la persona, ¿cierto? Yo me siento hombre o yo no me siento hombre, o sea, yo quiero ser hombre o no quiero ser hombre. Y pues desde mi punto de vista se termina creando como una definición propia basada en lo que me conviene de lo que dice la sociedad, ¿cierto? El hombre provee, el hombre tiene pene, el hombre tiene el pelo corto, digamos, tiene barba, el hombre está con una mujer o varias. De todo lo que va pasando por ahí, yo me cojo lo que considero que va acorde a mi personalidad y lo demás lo descarto. Y yo siento que me siento hombre porque coincido con las cosas que yo estoy de acuerdo que son para ser hombre y rechazo, ignoro las que no me cuadran. Entonces yo creo que el ser hombre es una cosa de que se siente, pues como que se elige. O sea, yo elijo ser hombre basado en una, dos o tres o cuatro de las cosas que coincido con la sociedad y ignoro las otras que no, para poder como no entrar en un conflicto de, ¿será que sí soy hombre, pero si no hago esto, será que...? Porque ya eso sería más complicado pues como de Lo gestionar. jodido cuando usted constantemente se encuentra con cosas que le... Es que no tengo otra forma, que llegan y le meten así la herida en la llaga. Darían la Esa es la herida en la llaga, el dedo en la herida. Le doblan un pasito A eso el taxista. Llegó el taxista. Ya soñar con taxistas. Es complicado porque es que entonces es como que para usted poder ser una cosa u otra, tiene que cumplir. Y de ahí, por ejemplo, entonces que aparezca esto de es que los hombres no lloran. Entonces, si usted llora, ya no es hombre. O es que los hombres toman cerveza. Entonces, si usted no toma cerveza, no es hombre. Siga, que yo creo que ya sé por dónde va. ¿Qué? No va a tirar toda la lista completa de... Comen carne, Es que no, si asado. usted- Porque realmente lo que yo estaba pensando era en el hombre clásico de, por ejemplo, el hombre es el que come primero en la casa, el hombre es el que tiene la carne más grande, que esa es como nuestra tradición. Pero Entonces, es que ese es el tema, hombres hacen y es que al convivio. menos culturalmente, eso sí, al convivio solo van hombres. Sí, sí, sí. Le gusta la moto y eso. A los hombres les gustan los carros, El hombre más vehículos. joven. antes que El cualquier Marlboro Man. otro tipo de vehículo. Al hombre le gusta la carne asada, A los aviones, los tanques. los tanques, la milicia, todo esto que Ah, genera la violencia, al helicóptero de Apache. Sí, todo lo que genera testosterona, sí. todos los caminos conducen el helicóptero Apache. Bueno, yo a lo que de pronto voy con eso, para no divagar tanto, porque es que pues son ideas que por saber popular o que por pues la cultura a la que pues no podría decir que pertenece, están ahí, están muy generalizadas, están muy arraigadas. Entonces, si usted no cumple, ya dejó de ser hombre, y no necesariamente. Diría que es lo que pues puede representar un poco el avance de una generación a otra, y es que mira que pues eso no necesariamente es tan así de determinante como antaño se creía. La cosa es que, vea, yo pediría una moción de orden, y es que son las 11:15. Yo tengo que levantarme a las 5. 11:15, hora actual, ¿no? Hora Prado, Así 4 de la noche. Entonces, lo que voy con eso es a que, pues miren que ya llevamos cerca de media hora, más o menos.
Sobre la misma pregunta. Yo miré 10:40, que fue cuando más o menos empezamos, si no estoy mal. Sí. Pero lo que voy es a que nos desviamos un poco del libro, así de pronto la pregunta surja a raíz de Gucci, su figura como hombre que puede llegar a dejar de ser hombre únicamente por un tema de funcionalidad sexual. Pero pues, por ejemplo, todavía falta la pregunta de Alejandro. De hecho, ni siquiera sabemos qué es ser hombre pareja. La pregunta es Ah, así. no, Eso, espérate. entonces, eso es como Papá y... que fluye. No, es que esa pregunta a mí me pega duro porque hay muchas cosas. ¿Ustedes con nada Kenshiro? Bueno, con nada Jonathan Joestar. Tampoco. ¿Con nada Jesús? Sí. Bueno, ya eso es ser un hombre. No, no es que es muy complicado porque me imagino que un hombre sí O sea, ser hombre es ser personas ficticias. o ser hombre es ser alguien de valores, funcional, fuerte, masculino, viril. Masculino, Ouch. No, Ouch. estaba distante. volteé la cámara. Ser XY. No sé, es complejo. Yo cuando pienso en un hombre pienso en un padre. Pienso en alguien en el que puedo confiar, en alguien que va a estar para mí, en alguien pues, que resuelve, que sirve. Alejandro la Fiona Buchón. No, es más bien lo que uno aspira a ser. Es alguien estoico, resiliente, que sabe manejar sus emociones, sabe controlarse a sí mismo. Vea, yo le digo ahí la Eh, pregunta. Entonces, ser hombre es lo que se aspira a ser. Sí. Ser hombre es Entonces, el uno, ¿por qué culmen se de la llama a sí humanidad. mismo así? Es como la utopía. Sí, que está ahí Entonces, para... uno, ¿por qué decide llamarse así? Porque es lo ahora? que uno aspira. Porque yo le digo que eso ahí es muy... Como lo de para mí hay algo que lo que yo iba a decir ahorita, porque es que en esos términos, pues yo sé que eso es algo que está ligado directamente, sí, por cómo se ha construido, pero es que uno puede afirmar sin miedo a decir, y esto no defiende otras posturas, simplemente es que hasta, imagínese, sin meterse con estas ideologías de género, sin meterse con eso, que es lo jode todo más, pero sin meterse con eso, usted puede decir que ser hombre es más allá que la diferencia biológica. No parte de la violencia biológica. No, La es violencia más, biológica. o sea, Pero más allá significa... más allá significa La que base- es eso, La base es el sexo. Y de ahí se construye. ahí es la base es del sexo, entonces ¿por qué uno se preocupa por más cosas que por eso? Porque Y muchos está- hombres han perdido el camino. Y está la situación del accidente o el que, pues... Usted pone un pene, mano. Sí. Usted a un hombre. Ve, pero yo No. pregunto algo, suponiendo que existen Porque el hombre razas. se forja a sí mismo. Sí. Pero entonces es contradictorio con tener como base fundamental Bueno. la diferencia biológica. El macho de la especie masculina, Pero yo no estaba hablando de ser macho. por eso, el macho se forja a sí mismo para volverse hombre, porque si no se queda eterno niño. Ok. Un atajo para ser, un atajo, Espere, póngale una fecha a eso. un atajo para ser hombre sirve convivio. Vea, pregunto. Supongamos que existen razas y que se mezclan dos razas distintas La cagada. y el hijo es mestizo, Sí. ¿cierto? Si este hijo mestizo se mezcla con alguien de la raza, el hijo seguiría siendo mestizo, ¿De cuál raza? con alguien de raza. Vamos a poner Sí, dos colores, por ejemplo, ahí están los blancos y los amarillos. sí. Si un blanco se mezcla con un amarillo, el hijo sale, bueno, un rojo con un amarillo, el hijo sale naranjado, ¿cierto? Es mestizo. Pero si este naranjado se mezcla con un amarillo, el hijo también se consideraría mestizo. No, se ha limpiado la raza poco. Está limpiando. Va a seguir siendo mestizo. Es que yo lo veo desde el punto de los semielfos. Si tiene algún ancestro por ahí arriba que fue humano, nunca va a ser un elfo puro. Pero que este sea 50-50 o 10-90, no lo hace dejar de ser semielfo. Y entonces ahí llego yo con el hombre. Si usted no casa con todas las descripciones, no deja de ser hombre, porque solamente está con estas partes de acá, ya es hombre. Pues, y puede que vaya construyendo y llenándose de más, pues, pero no tiene que cumplirlas todas, tiene que estar como encaminado. El clip funable. Es que yo Ya aquí ya- justamente, ¿se acuerda la frase ahorita? No hay relación sexual, también esa frase. Dice, no hay raza. No, también esa No hay frase, hombres. Semielfo. también esa frase se significa por el lado de que no hay correspondencia entre la diferencia sexual
y lo que uno llama Sexo. género. Voy a responder la respuesta de Eliana a la pregunta que es, ¿qué hace a un hombre ser hombre o a una mujer ser mujer? Dice, me parece que la pregunta está muy direccionada a la construcción cultural y social que ha impuesto las formas de ser hombre y ser mujer. Es obvio que hay muchas diferencias biológicas entre lo que es ser hombre y ser mujer y se ha construido una cultura de quién demanda lo que puede o no puede hacer cada uno. Ya, ahí va. Es que de acuerdo que usted decía en cuanto al sexo ahorita, de hecho me parece una muy buena forma de decirlo. De acuerdo que usted decía que no hay sexo sin el otro. O sea, no hay relación sexual sin el otro. Sí. En este caso, usted no puede decir prácticamente lo mismo, no hay género sin el otro. Sí, sí, podría ser fácilmente una casa de bellos durmientes. No entiendo ya por qué eso así. Una casa de bellos durmientes. Mira, pa. Pregunta, usted tiene una pregunta que quería socializar. Entonces vamos cerrando con la conclusión que tiene cada uno, inclusive Pavas, de lo que acaba de escuchar, qué conclusión tiene del libro. Entonces ahora sí en reversa. Es que en reversa, pero yo ya me lo leí 2 veces. Es que en orden de llegada Y lo que yo le puedo decir es que hay, ¿cómo lo pongo? Es que en ese texto hay tantas cosas que le digo, todo lo que dijimos se quedó cortico. Se quedó cortico porque uno se puede poner detenidamente a centrarse en ciertas cosas. Lo que yo puedo mantener es eso. Ese texto lo implica a uno de una forma y saca a relucir ciertas cosas que por eso yo le decía al inicio, yo no sabía qué adjetivo ponerle a ese texto y yo lo que más se me aproximo es decirle, para mí ese texto es hermoso. Hermoso en términos de que una apreciación sensorial, introspectiva, y lo que hablábamos así de lo onírico y lo real, yo no he visto con otra cosa. De pronto me faltará leer otras cosas de él, quién sabe cómo serán, pero a mí por eso digo, a mí ese texto es una genialidad, es que tan básico como la idea, es que uno dice, la idea no es una cosa súper volada, es una cosa que alguien pudo haber pensado, sí, pero dígame en qué momento usted hubiera pensado algo así, porque es que nada más usted para haber pensado una idea así, es usted tener muy presente o estarse preguntando por algo de la cuestión humana frente al deseo. O sea, para mí no hay otra forma, porque es que desde el planteamiento mismo está la cuestión de lo humano frente al deseo. ¿Por qué? Porque es esta situación que suena tan completamente inmoral, pero técnicamente no lo es. Pero técnicamente no lo es. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué pensaría? ¿Usted cómo se pondría? O sea, eso hay nada más, o sea, nada más concebir esa idea y las implicaciones de esa idea, ya es usted. Yo no sé qué volada se le pasó o estar muy pensando, muy dándole vueltas al tema, pero es de las ideas que uno dice, uy, qué genialidad acabé de pensar, pero de ahí a concretarlas Pues es raro. es un lío, es que es un lío, Es un libro. por eso digo, hacer eso que se hizo. ¿Quién fue el penúltimo? Usted, ¿no? Fue tan. Yo creo que debería seguir Paz. Bueno, Paz, ¿qué le parece el libro? ¿qué concluye? Bueno, a pesar de que no me lo leí, se me hizo un poco me dificultó un poco leerlo. Pues según lo que estoy acá escuchando, de lo que hablaron ustedes y el breve resumen que me dieron acá detrás de cámaras. Pues la verdad se me hace muy interesante y me deja como con la intriga y con las ganas de leerlo y de también sacar mis propias conclusiones respecto a los temas que se estuvieron acá hablando. Termino de respirar. Luego César. Que se peina para el video. Espérate, yo me suelto el cabello. Sigo conservándolo. Se caga. No, o sea, esta es la cagada esta noche, weón. Ahora la puerta por si acaso, ¿no? No, pues no huele a nada. Ya aspiro para saber si... Solo por si abre la puerta. Oh, esa escena está muy gaseoso.
gaseoso. Hoy el cuerpo me sobrepasa. Veamos, Hoy no tengo control. de los esfínteres. Veamos, Pues que se me hablan más de eso. veamos. Qué bueno, mi rabón. Ya pasó, ya pasó. Por eso y el cuerpo me está fallando. Está haciendo lo que le da la gana. No, no pasa nada. Listo, ya, todo no se nos sale una, huevón. No. Alejandro ya no diga nada. Hable del libro. Espérate, yo tomo un poquito de... Es que muy gaseoso. Dame un traguito de polo. Eso la afloja más fácil. Sí, no, ya. Veamos. Yo sigo conservando lo que dije al inicio de la... Me gustó. Y justamente en esta charla he cogido más gusto al propio texto. He podido, con todo lo que se ha hablado, lo he podido apreciar más, sí, encontrar más cosas interesantes. Hay cosas que no me pasan por la cabeza, por ejemplo, todo este asunto del ser hombre. Todo este asunto del ser hombre. Me gustó la charla, me gustó poder hablar un poco. Y también fue justamente hablando de esto que me puedo conectar un poco más con lo que me ha pasado. Con Eguchi puedo sentir que le entiendo a cierto punto. Por eso digo, es que fue como tan... Hasta cierto punto en la lectura algo personal. Empatizó. Empaticé con el pobre viejo, espero no llegar así. Pero sí, no estuvo bueno, me gustó. Bueno, yo, como siempre, es una cosa es el texto, otra cosa es hablar sobre el texto. Entonces hay cosas que se le pueden sacar, pero creo que a este menos, por ejemplo, que al de las ovejas eléctricas, sí. ¿Le parece más con más cosas las hojas eléctricas? ¿Le parece que le da Sí. más, pues, para hablar más? Sí, Sí. pero O sea, no. todos dos tienen reflexiones que apuntan a lados distintos, ¿cierto? Pero yo siento más la reflexión de las ovejas eléctricas que la de este. Creo que conclusiones como que se murió son conclusiones que no son obvias en general, sino que personalmente uno dice, no, eso es obvio, mire, es que obviamente estaba ahí la mamá y volvió luego Nada, eso es el final que le quiso dar usted. Porque para mí cuando el cuento se acabó, él dijo, ya no vuelvo acá, ¿cierto? Se murió esta, ya eso fue la gota que llenó el vaso. Que de por sí yo no sé por qué él, a él lo siguieron recibiendo. Porque desde que llegó tenía una actitud retadora, tenía esas bromas de voy a romper las reglas, Y fantaseó con romperlas amando por... todo el libro. Todo el libro fue la fantasía de cómo romper las reglas de la casa con De una cómo única romper regla. de Con cómo- una única regla. Em, entonces, sí, para mí no deja de ser las sexagenarias sombras de Grey. Y No lo evangelizan. Jamás No. lo hemos podido imaginar. Fallamos, ¿cómo que fallamos. no? Yo he aceptado algunos escritos, ahora no sé cuáles, pero sí han habido buenos escritos, como el del tigre. El, pues Sí, el de la que... es para la parte izquierda o derecha. el estadio. Ajá, Eh, me quedo con que me faltó el final, que si le quiero buscar un final es el final de ya esa fue la gota que llenó el vaso, mejor me envejezco como una persona normal, ¿cierto? Sin acudir a esos espacios. Eh, ya, o sea, no me arrepiento de haberlo leído en el sentido de que conocí y vi otro tipo de lectura que fue completamente inesperado. Coincido con lo que dice Ángel. Si yo hubiera visto el libro por cuenta propia, no hubiera decidido leerlo. Aún leyéndolo, si hubiera Ojalá sido, pudiera volver al pasado. Pero léelo. si hubiera sido un libro que yo hubiera elegido por error, no sería un libro que yo hubiera terminado por terminarlo, o sea, como porque ya me lo empecé, entonces lo termino. Hay libros
que han... No es que... A ver, hay libros que yo he terminado porque los empecé, pero libros como por ejemplo el de Dante, la Divina Comedia, yo eso lo empecé por cultura general, pero no lo voy a terminar porque voy a terminar yo eso. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de tratarme así de esa manera, de una manera voluntaria? Al tirar el purgatorio. Para poder llegar a las últimas 3 páginas donde ya no es el infierno. No, Yo soy el Dante del infierno. libro mal escrito, yo por voluntad propia no lo voy a leer no es que esté mal escrito, es que está escrito para un público distinto. No lo voy a leer sin una motivación como que tengo que hacer el trabajo sobre él, que tengo que venir al club de lectura a hablar sobre esto. Este no es tan horrible como la Divina Comedia, pero yo creo que a la mitad lo hubiera podido terminar y hubiera terminado igual, ¿cierto? Al fin y al cabo no le sentí, Es no le que a sentí fin de final. cuentas usted podría haber leído el primer capítulo y no le haber Y leído ya. nada más. Cada capítulo En se efecto, podría haber tomado de ahí usted pudo haber de leído el forma primer capítulo y no haber leído nada más. independiente. No era necesario leer nada más. Lo cambia todo. Entonces, ¿para qué propuse el libro completo? Bueno, pero sí, mi conclusión es esa, no está entre mi lista de los libros que volvería a leer, no sé, por ejemplo, Eliana, ¿por qué dice, bueno, lo voy a volver a leer? Pero no, Porque yo por eso le digo, yo entiendo a Liana, porque para mí es el desde esos libros que usted dice, yo algún momento en mi vida tengo que volver a leer esto. Porque yo me quedo con y yo no más me hundo preguntas solo, que yo no me respuestas. hundo solo, me va a arrastrar a los del club conmigo. O sea que, ¿Vieron como la primera persona en morirse fue una persona morena? Sospechoso. no, la primera persona a morirse fue un anciano gordo. Un anciano gordo que era hasta gracioso pensar cómo lo estarían montando en el carro para Sí, llevarlo. el cuchillo no lograba como imaginarse del todo como. Sí, pero sí. Porque solo estaba la señora y se supone que hay otro sujeto por ahí, pero no. Pues, pero solo lo mencionan cuando muere este señor. Vea, hay algo que, pues digamos como que a mí me queda sonando, entonces no sé si quedará para una conversación de atrio, que el público lamentará que no discutamos de pronto aquí, así como lamenta la llegada tarde de Pavas. Ah, pero es lo siguiente y es que eso fue algo que estuve pensando los últimos días y es que se llama la casa de las bellas durmientes, no la casa de los bagres durmientes. Más allá del chiste, es que si de pronto uno puede pensar ese libro como algo muy relacionado en lo que pues puede ser la sexualidad masculina o muy centrado en lo masculino o del ser hombre en sí. Hay algo que queda como en el aire, pero que creo que también es una idea central y es qué pesar de esas muchachas por ser bonitas. En el sentido en el que pues quedan allá con consentimiento pues de que saben que las van a dormir, de que van a pasar la noche al lado de un anciano, de que no saben durante la noche, estando a completa merced del anciano, pues qué les pueda pasar, más allá de que haya unos códigos o unas reglas. Pero es algo que a mí me quedaba en el aire y que de pronto pues todavía no logro aterrizar, como digo, pues creo que será una conversación para después. Pero es eso es que las bellas durmientes en algún sentido pues casi que tienen la voluntariedad para ser potencialmente una víctima de homicidio o de Y de cualquier muchas otra cosa. cosas. Es que Ah, esa es la... Es que yo creo que además de eso ahí se involucra algo muy teso. Pues por eso que eso va para conversar en otro momento. Por ahí se termina involucrando, quiero o no, la pregunta en torno a qué vamos a opinar y qué vamos a decir de la prostitución. ¿Por qué? Porque posiciones abolicionistas son estas de es que ellas no toman esa decisión libremente. Se viene septiembre y yo creo que es una cosa que se puede hablar en ese momento, para no entrar como Ya sabe más o menos de qué abrir esa escribir. puerta nueva. Antes de abrir esa puerta nueva, tratemos de incluir por lo menos un escrito, un libro sobre prostitución en el tema de septiembre para que nos dé pie a esta Sí, discusión. porque es muy buena pregunta. ¿Qué es? ¿Decisión libre? ¿Un algo hecho coyunturalmente? ¿O algo, no, algo que se hace por necesidad o por disfrute? Ahí está lo complicado de eso. ¿Te queda algo que se decide o no? ¿Es un acto libre o no? vea, sino que es que
sí, lo menciona como algo coyuntural y para mí podría tener sentido de pronto pensándolo desde, es que pues la belleza no es como justamente el motivo por el que pues terminan estando en esa situación, como si la belleza fuera algo que se pueda correlacionar con que se facilita más para la opresión. Son conscientes que están abriendo una puerta a la que quieren entrar. No empecemos a hablar de prostitución porque ya eso viene en una discusión nueva. Es una discusión Bueno, muy larga. Quedará para después. Yo entonces para concluir con respecto del libro, parto de eso. O sea, desde un principio yo no hubiera leído ese texto o ese tipo de texto, pero después de haberlo leído creo que A diferencia de que Adrián, no me a arrepiento. diferencia de Adrián, para llevarle la contraria y nada más por eso, porque aquí por lo general tratamos de tener opiniones y vidas que aporten a la discusión, no mentiras, a lo que yo diría ahí es a eso, o sea, que creo que es un libro que vale mucho la pena, que de lo poquito que he leído, ah, Está bien. no solo está bien, sino que es que no hay nada que yo haya leído con anterioridad que me haya generado las sensaciones que me generó ese texto. No sé si pues de entrada sea porque es el primer libro con temática sexual que yo llego pues a leer, pero no creo, porque pues es que uno suele estar muy expuesto a la forma en la que se está sexualizando todo en todos los medios y esto es lo que llega a ser disonante, siendo algo que al menos desde los estímulos llega a ser pues como que menos explícito tal vez, pero que aún así Como más erótico. cala como más profundo por esa mezcla de sensaciones. Entonces, yo diría que sí, que es un libro que vale mucho la pena. Gracias a Sebastián por compartirlo. Gracias a, sí, Vuélvalo a leer. gracias a los que lo leímos. ah, Porque pues es eso, o sea, de otro modo no, yo creo que yo no estaría leyendo nada. Entonces, no, gracias por eso, gracias al público, gracias a Paz y lamentamos que no hayas llegado temprano. Bueno, ya con eso cerramos entonces la conversación sobre la casa de las waifus, de las waifus ardientes, ¿no era? La casa de las waifus ardientes de un escritor japonés que compra pantaletas usadas en una máquina de ¿Tú lo dispensa. harías? ¿Tú lo harías? No. No. Sí.